Aleluya, hermanos y amigos, que el Señor bendiga poderosamente. Es para mí un privilegio poder leer los textos que alimentan el espíritu, sanan el alma y sanan el cuerpo. Y sobre todo, preparan al espíritu para estar siempre alerta, con discernimiento de espíritu, para preparar batalla, presentar batalla contra el enemigo. Recordemos entonces que nuestros enemigos no son carnales, sino espíritus inmundos. Son criaturas del Averno que quieren destruir nuestras vidas, quieren destruir nuestra familia, nuestros hijos. Pero con estos textos vamos a reclamar la vida de todos aquellos que son nuestros, que llevan nuestra sangre, y aún aquellos que son amigos. También ellos necesitan ser libres, necesitan liberación, y con esos textos nos vamos a preparar para el campo de la batalla. Pido al Dios eterno que su palabra preciosa alimente vuestros espíritus y sean llenos de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de el poder de Dios Espíritu Santo. Aleluya. Sean bendecidos entonces en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios y Rey. Amado Espíritu Santo, guíanos en esta lectura. Textos. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. San Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18.
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. San Mateo capítulo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10, 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando.
Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmos 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 145:14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmos 146:1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmos 146:2. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmo 146:9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmos 149:5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Salmos 149:6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Salmos 149:7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Salmos 149:8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24:2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 25:2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 60:12. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos.
Salmos 61:1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Salmos 61:2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmos 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya, gloria al Señor. Espero, hermanos, que estos textos llenen su vida de poder, de autoridad, porque viene el momento en que vamos a encararnos enfrente de los demonios y por la palabra del Dios Altísimo echaremos fuera a los demonios. Por lo tanto, fortalezcanse en estos textos, apréndanselos de memoria, porque sólo así podrán enfrentar a los demonios y al mismo diablo. Que Dios les bendiga poderosamente es mi deseo. Aleluya, hermanos y amigos, que el Señor bendiga poderosamente. Es para mí un privilegio poder leer los textos que alimentan el espíritu, sanan el alma y sanan el cuerpo. Y sobre todo, preparan al espíritu para estar siempre alerta, con discernimiento de espíritu, para preparar batalla, presentar batalla contra el enemigo. Recordemos entonces que nuestros enemigos no son carnales, sino espíritus inmundos. Son criaturas del Averno que quieren destruir nuestras vidas, quieren destruir nuestra familia, nuestros hijos. Pero con estos textos vamos a reclamar la vida de todos aquellos que son nuestros, que llevan nuestra sangre, y aún aquellos que son amigos. También ellos necesitan ser libres, necesitan liberación, y con estos textos nos vamos a preparar para el campo de la batalla. Pido al Dios eterno que su palabra preciosa alimente vuestros espíritus y sean llenos de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de el poder de Dios Espíritu Santo. Aleluya. Sean bendecidos entonces en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios y Rey. Amado Espíritu Santo, guíanos en esta lectura. Textos. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. San Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él. Efesios 1:6.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. San Mateo capítulo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Lucas 10, 17.
Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor.
Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:7. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio del reino. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Hechos 8:8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Hechos 16:17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Zacarías 9:12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos
para la guerra. Salmos 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmos 145, 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmos 146, 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Salmos 146, 2. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 146, 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmos 149, 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Salmos 149, 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. Salmos 149, 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Salmos 149, 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Salmos 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmos 24, 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Salmos 25, 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 60, 12. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmos 61, 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Salmos 61, 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmos 61, 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aleluya, gloria al Señor. Espero, hermanos, que estos textos llenen su vida de poder, de autoridad, porque viene el momento en que vamos a encararnos enfrente de los demonios y por la palabra del Dios Altísimo echaremos fuera a los demonios. Por lo tanto, fortalezcanse en estos textos, apréndanselos de memoria, porque sólo así podrán enfrentar a los demonios y al mismo diablo. Que Dios les bendiga poderosamente, es mi deseo. Amén.